Nos toca hablar hoy del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado es presidente de nuestro país entre 1982 y 1988. Fue licenciado en Derecho por la UNAM y obtuvo un grado en Administración por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Había participado ya en el gobierno de nuestro país en el sexenio de Luis Echeverría y de José López Portillo. Con Luis Echeverría formó parte del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y también tuvo una participación en Pemex. Y en el sexenio de José López Portillo es nombrado en 1979 como secretario de Programación y Presupuesto. Para 1981 empieza a vislumbrarse como el candidato para la presidencia de la República por parte del partido oficial y es así como llega a ser presidente de nuestro país. Posteriormente, ya después de que dejó de ser presidente, llegó a ser director del Fondo de Cultura Económica entre 1990 y 2000. Es decir, continuó de alguna manera su participación, sobre todo en el ámbito económico. A él o en su sexenio se le debe el que nuestro país haya incursionado en lo que se conoce como el neoliberalismo. Se le llama a este proceso de manera oficial, se le conoce como la irrupción de México en el neoliberalismo. El neoliberalismo es una nueva forma de ver el liberalismo económico. Neo es de nuevo liberalismo, nuevo liberalismo. Es un reconocimiento de ese liberalismo económico que se caracteriza por el libre mercado. El libre mercado significa que hay circulación a nivel internacional de mercancías y de servicios sin muchos requisitos entre los países, es decir, hay pocas restricciones para que haya ese intercambio de bienes, más bien de mercancías y de servicios. El modelo neoliberal ha sido criticado también, es un nuevo modelo que se venía practicando en muchas naciones, sobre todo las naciones poderosas en el ámbito capitalista, como Estados Unidos, y México se ve en la necesidad de ingresar a este nuevo sistema porque pues Miguel de la Madrid estaba recibiendo un país en una debacle económica muy fuerte, como lo explicamos en los sexenios anteriores. El peso estaba totalmente devaluado, teníamos una crisis, inflación, déficit, en fin, todas las características de una situación económica lamentable. Necesitábamos dinero, necesitábamos obtener préstamos del exterior. México ya no estaba pudiendo obtener esos préstamos porque ya no tenía el respaldo del petróleo. El petróleo estaba en sus niveles más bajos del precio. Entonces, México pues tenía que hacer negociaciones con esas instituciones internacionales económicas que nos pudieran prestar. Y esas instituciones prácticamente en palabras más o menos le dicen a México que sí le van a poder prestar siempre y cuando cambie su modelo económico y se vaya ya por el lado neoliberal, porque eso era lo que estaba sucediendo en el mundo capitalista. Entonces a México prácticamente se vio obligado a ingresar a esa nueva forma económica para poder solventar la situación de crisis que se estaba viviendo con los préstamos que le pudieran otorgar esas instituciones a nivel internacional. Por lo tanto, eso va a ser uno de los elementos fundamentales del sexenio de Miguel de la Madrid. Y bueno, el neoliberalismo trae sus consecuencias negativas. Como privilegia la libertad económica individual, pues también va generando una riqueza que se vaya concentrando en unas cuantas manos. No hay una distribución de la riqueza igualitaria. Y eso es lo que critican los que están o los que se oponen al sistema neoliberal. Si ustedes escuchan el discurso del gobierno actual, pues sugiere que todos los problemas de México, económicos, sociales y culturales, tienen que ver por esa irrupción del neoliberalismo, que duró desde Miguel de la Madrid hasta el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. Entonces, nuestro país
se mete al neoliberalismo en 1982 y bueno, sigue su proceso neoliberal que le funcionó muy bien, cabe destacar, en los siguientes sexenios, en el ámbito internacional, en el ámbito económico, pero que, bueno, el gobierno actual dice que no fue para nada favorecedor y que hay que cambiarlo. Y por eso ahorita está ese proceso de dejar atrás lo neoliberal. Durante este proceso de neoliberalización de la economía, nuestro país ingresa a una de las instituciones más importantes de estatus económico a nivel internacional, que es el GATT, que en español, el GATT es por sus siglas en inglés, pero en español quiere decir Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, que es la organización o era en ese momento la organización económica a nivel internacional más importante. México entra al GATT en 1986 y el GATT es el antecedente de lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es la organización que regula todo lo que respecta a la economía a nivel internacional. Entonces, México pues logra meterse al GATT en 1986. La crisis continúa y bueno, el precio del petróleo sigue siendo importante, sigue siendo fundamental y el precio del petróleo sigue bajando. En 1982, el precio del barril del petróleo era de $29.24. En 1985 baja a $24.02 y en 1986, cuando todavía le faltaban 2 años al sexenio de Miguel de la Madrid, baja ya definitivamente a $11.84, es decir, menos de la mitad de su valor que tenía en 1982. Entonces, esto trae consecuencias fuertes, sigue teniendo consecuencias de crisis para nuestro país. Trae como consecuencia fundamental la devaluación del peso hasta en un 3.100%. Entonces, nuestro país está pues en una situación económica muy difícil. Durante el sexenio de este presidente se crea o se da más bien un proyecto de núcleo eléctrica para producir electricidad llamado Núcleo Eléctrica Laguna Verde. Se inaugura en 1988, pero para poder hacer esa inauguración se utiliza un reactor estadounidense que allá en Estados Unidos ya no se estaba utilizando porque ya estaba descontinuado. Entonces, este reactor pues iba a traer problemas y los trajo. Entre 1989 y 1990 se empiezan a dar tragedias de fugas radioactivas que van a traer consecuencias en la salud de los vecinos de esos lugares. Y bueno, es un proyecto que pues no fue exitoso para nada por lo que les estoy platicando, pero fue un intento de una nucleoeléctrica importante para nuestro país. En el ámbito de las comunicaciones, nuestro país se mete a la modernidad al hacer 2 satélites propios, el satélite Morelos 1 y Morelos 2, que se ponen en órbita en 1985 y que duran en órbita hasta 1998. Estos satélites marcan, pues, o van a ser importantes en la historia de la comunicación en nuestro país porque son los primeros que se hacen en México y los primeros de producción mexicana que se ponen en órbita para nuestras comunicaciones, para nuestras telecomunicaciones. Entonces, esa va a ser una parte fundamental de nuestro país en la modernidad económica. El sexenio de Miguel de la Madrid inicia con una intención de renovación moral. De hecho, así era su campaña. Su campaña hablaba de la renovación moral de la sociedad, en donde no había cabida para la corrupción, porque, bueno, le había hecho mucho daño en los sexenios anteriores y pues él hablaba de que había que renovar la moral de la sociedad. Entonces, para poner el ejemplo, en los primeros meses de su sexenio, empieza con una política anticorrupción y, bueno, logra poner en juicio y meter a la cárcel al que había sido el jefe de la Policía y Tránsito de la Ciudad de México durante el sexenio de José López Portillo, que aparte era muy su amigo, el Negro Durazo. El famosísimo Negro Durazo es metido a la cárcel por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y eso pues fue un fuerte golpe a la corrupción. Sin embargo, por el lado opuesto, dejó libre a uno de los líderes sindicales más corruptos que ha tenido la historia de nuestro país, el líder apodado La Quina, Joaquín Hernández Galicia, que era el líder de los petroleros, que había cometido muchos actos de corrupción y que sin embargo el sexenio de Miguel de la Madrid
pues teniendo la oportunidad de apresarlo, teniendo la oportunidad de enjuiciarlo, no lo hizo. Y bueno, eso va a ser un punto bastante desfavorecedor para su sexenio. En 1985 se lleva a cabo en nuestro país un evento natural sumamente desastroso, que es el terremoto de 1985, con una magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter, que va a tener su epicentro en la Ciudad de México. Y va a destruir varios edificios públicos, varios edificios de comunicación, edificios multifamiliares. Sin embargo, el gobierno de Miguel de la Madrid lo minimizó, incluso rechazó alguna ayuda del exterior diciendo que México lo podía resolver, cosa que estaba muy lejos de la realidad. Aquí los que pusieron el ejemplo fue la ciudadanía mexicana, fueron los ciudadanos que empezaron a hacer redes. Obviamente no había los medios de comunicación que existen ahora en este último suceso que se vivió hace unos años cercanos, pero que en esa época se fue dando como se podían comunicar, empezaron a gestarse brigadas ciudadanas para buscar cadáveres, para buscar a sobrevivientes entre los escombros, para la reconstrucción de la ciudad. Y bueno, se habla de también mucha corrupción por parte de las autoridades del sexenio de Miguel de la Madrid, porque se malgastaron muchos recursos que estaban destinados para rescatar todo lo que había pues sido devastado por este gran terremoto. Entonces, pues va a ser un factor feo dentro del gobierno de Miguel de la Madrid. Dentro de su gobierno se dan una serie de acciones en el ámbito electoral, en el ámbito de elecciones, en el ámbito político, como que empieza a verse ya realmente una postura, una importancia en los partidos de oposición. No es que no existieran, es que no se había dado la oportunidad de que empezaran a mostrar su fuerza. Y empezaron a mostrar su fuerza en 1983 en unas elecciones que hay en Chihuahua, en las que resultan electos 7 presidentes municipales de extracción panista. Entonces, eso nunca antes se había visto en la historia de nuestro país. Todo lo dominaba, era el partido hegemónico, el PRI, y el PAN empieza a ganar estas presidencias municipales, y eran bastante importantes, no solamente para el estado, sino para el país. Voltear a ver que en ese estado se estaba dando esta ganancia por parte de la oposición. En 1986 se llevaron las elecciones para gobernador de ese mismo estado, y bueno, se habla de un gran fraude en el que el PRI ya no se quiso dejar perder y hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance, todos los delitos electorales que pudo hacer para ganar la gubernatura. Hubo pues manifestaciones en contra, sin embargo pues no se logró que esto pues se revirtiera. Pero pues está la mancha histórica de que hubo ese gran fraude en la gubernatura para ese estado en 1986. Y bueno, las elecciones para el siguiente sexenio van a ser unas elecciones históricas en cuanto a la democracia, porque se plantea ya una verdadera oposición hacia el partido oficial. Lo vemos en el siguiente video.